Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es, bueno, ya lo saben, jeje. Y si ya son parte de esta familia, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo una sorpresa increíble preparada para ustedes. ¿Alguna vez han querido sorprender a alguien que aman con algo hecho en casa, algo que demuestre que realmente pensaron en ellos? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Nuestra querida Demet se mudó superíndice 3 hace poco a su nueva casa, y copyright mejor manera de darle la bienvenida y celebrar este nuevo capítulo en su vida que con una deliciosa pizza casera, hecha con todo el amor del mundo. Ya su copyright, suena un poco cliché copyright pero con mu, esta pizza va a ser con diéresis copyright pica. Vamos a hacer una masa esponjosa, una salsa deliciosa y vamos a usar ingredientes de primera calidad. Ya se me hace agua la boca. Pero antes de que empecemos con esta aventura culinaria, quiero pedirles un favor pequeutito. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan viendo vídeos como este, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. No se perderán en ninguno de mis superíndice 3 vídeos, que les aseguro que vienen cosas muy emocionantes. Además de ese, al suscribirse me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias de antemano. Ahora vamos a lo que nos compete, la pizza sorpresa para Demet. Lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, la masa. Podríamos ir a la tienda y comprar una masa prehecha, pero ¿du superíndice 3 de quedar a la diversión superíndice 3N? Además de ese, hacer la masa en casa es mucho más fácil de lo que creen, y el sabor es incomparable. Para nuestra masa vamos a necesitar harina de trigo, agua tibia, levadura seca activa, azúcar, sal y aceite de oliva. Su copyright que parece mucho, pero todos son ingredientes que probablemente ya tengan en su despensa. Comenzamos disolviendo la levadura y el azúcar en el agua tibia. El azúcar ayuda a activar la levadura, que sean pacientes y du copyright la reposar por unos 5 o 10 minutos, hasta que vean que se forma una espumita en la superficie. Esa espumita significa que la levadura es viva y lista para trabajar. Este es un paso crucial, chicos. Si la levadura no hace espuma, es probable que es tu copyright muerta y la masa no subiru. Que ojo con esto. Mientras tanto, en un bol grande vamos a mezclar la harina y la sal. Luego vamos a agregar la mezcla de levadura y el aceite de oliva. Con una cuchara de madera o con sus propias manos, vamos a empezar a integrar todos los ingredientes. Al principio la masa va a estar pegajosa, pero no se preocupen, es normal. No se asusten si parece que no se va a unir todo, paciencia. La magia es por venir. Una vez que tengamos una masa o menos homogu copyright nea, vamos a pasarla a una superficie enharinada y vamos a empezar a amasarla. Amasar es fundamental para que la masa desarrolle el gluten, lo que le da esa textura elástica y esponjosa que buscamos. Amasen con energía, empujando y doblando la masa durante unos 10 minutos, hasta que se sienta suave y elástica al tacto. Si la masa se pega mucho o más menos dan un poquito de harina, pero no se excedan, porque si no la masa quedará dura. Amasar es como un ejercicio para la masa. La estamos despertando y dándole la fuerza que necesita para ser deliciosa. Y hablando de ejercicio, amasar también copyright N es un buen ejercicio para nosotros. Quemamos calorías y liberamos copyright que todos ganamos. Una vez que tengan la masa lista, la van a colocar en un bol ligeramente engrasado, la van a cubrir con un pau más menos o húmedo y la van a dejar reposar en un lugar lido durante al menos una hora, o hasta que duplique su tamaño más menos o. Este proceso de fermentación superíndice 3N es crucial para que la masa tenga un sabor delicioso y una textura increíble. Es como darle un spa a la masa. Necesita descansar y relajarse para crecer y ser la mejor versión superíndice 3N de su misma. Si no tienen un lugar lido, pueden precalentar el horno a la temperatura mínima, apagarlo y colocar el bol con la masa dentro. Pero ojo. Asegúrense de que el horno no es tu copyright demasiado caliente, porque si no la levadura se moriru, y la masa no subiru. Mientras la masa reposa, vamos a preparar la salsa de tomate. También copyright N podríamos usar una salsa de tomate comprada,
pero una vez mood s, du superíndice 3 de quedaru a la diversiu superíndice 3n? Además s hacer la salsa en casa es superfácil y el sabor es mucho mood s fresco y autocopyrightico. Piensen en el aroma que inundaru su cocina mientras se cocina la salsa, mmm. Es una experiencia sensorial increíble. Para nuestra salsa vamos a necesitar tomates maduros, ajo, cebolla, aceite de oliva, oru copyright gano seco, albahaca fresca, sal y pimienta. Si no tienen tomates frescos, pueden usar tomates enlatados, pero asegúrense de que sean de buena calidad. La calidad de los ingredientes es clave. No escatimen en este aspecto porque se notará en el sabor final. Busquen tomates que tengan un color rojo intenso y que sean firmes al tacto. Empezamos picando finamente el ajo y la cebolla. En una olla mediana, calentamos un poco de aceite de oliva y sofreumos el ajo y la cebolla hasta que es tu copyright, blandos y transparentes. Luego agregamos los tomates, el oru copyright gano, la sal y la pimienta. Cocinamos a fuego lento durante unos 30 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la salsa se haya espesado y los sabores se hayan integrado. El secreto para una buena salsa es la paciencia. Dejen que los sabores se mezclen y se desarrollen lentamente. No tengan prisa. Finalmente retiramos la salsa del fuego y la dejamos enfriar un poco. Luego la pasamos por un procesador de alimentos o una licuadora para obtener una salsa lisa y homogu copyright nea. Si les gusta la salsa mood s rústica, pueden omitir este paso. Justo antes de usarla, agregamos unas hojas de albahaca fresca picada. La albahaca fresca le da un toque de frescura y aroma que es simplemente irresistible. Si no tienen albahaca fresca, pueden usar albahaca seca, pero no será lo mismo. La albahaca fresca es la cereza del pastel. Ahora que tenemos la masa y la salsa listas, es hora de pensar en los ingredientes. Aquí es donde realmente podemos dejar volar nuestra creatividad y personalizar la pizza según los gustos de Demet. Yo su copyright que a ella le encanta el queso mozzarella, los champiu más menos ones, el jamón superíndice 3 en serrano y las aceitunas negras, a su que esos serú, los ingredientes principales de nuestra pizza. Pero ustedes pueden usar los ingredientes que mood s les gusten, pepperoni, pimientos, cebolla morada, salchicha italiana, piu más menos a, lo que sea que se les antoje. La pizza es como un lienzo en blanco. Pueden experimentar con diferentes combinaciones de sabores y texturas hasta encontrar la que mood s les guste. No tengan miedo de ser creativos y de probar cosas nuevas. Una vez que la masa haya duplicado su tamaño más menos, la vamos a extender sobre una superficie enharinada con un rodillo o con las manos. Si usan un rodillo, tengan cuidado de no presionar demasiado la masa, porque si no perderá el aire y la pizza quedará dura. Si la extienden con las manos, pueden darle la forma que quieran, redonda, cuadrada, rectangular, lo que sea. Extender la masa con las manos es todo un arte. Requiere práctica y paciencia, pero el resultado final vale la pena. La masa se siente suave y el estica bajo las manos, y poco a poco va tomando forma. Es una experiencia terapu copyright útica y relajante. Luego vamos a transferir la masa a una bandeja para pizza previamente engrasada o cubierta con papel de hornear. Extendemos la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde libre para la corteza. Luego espolvoreamos queso mozzarella rallado sobre la salsa y distribuimos los ingredientes por toda la pizza. El orden en que coloquen los ingredientes también copyright n importa. Primero la salsa, luego el queso y finalmente los de mood s ingredientes. De esta manera, el queso se derretirá y cubrirá los ingredientes, dándoles un aspecto apetitoso. Horneamos la pizza en un horno precalentado a 220 grados Celsius durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la corteza es tu copyright dorada y el queso es tu copyright burbujeante y ligeramente dorado. El aroma que se desprende del horno mientras la pizza se hornea es simplemente irresistible. Es una mezcla de tomate, queso, hierbas y masa horneada que te hace agua la boca. Es como una invitación superíndice 3n a la felicidad. Mientras la pizza se hornea, vamos a preparar una pequeña más menos a ensalada para acompau más menos ar. Algo fresco y ligero que contraste con la riqueza de la pizza. Yo voy a hacer una ensalada de rúcula, tomate cherry, queso parmesano y un aderezo sencillo de aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta. La ensalada es el complemento perfecto para la pizza.
Aporta frescura, vitaminas y minerales. Además de ese, ayuda a equilibrar los sabores y a que la comida sea muy completa. Una vez que la pizza es tu copyright lista, la sacamos del horno y la dejamos enfriar un poco antes de cortarla y servirla. Y ahora viene la parte muy emocionante, la sorpresa para Demet. La pizza se ve increíble, la corteza es tu dorada y crujiente, el queso es tu derretido y burbujeante y los ingredientes es tu perfectamente cocidos. Es una obra de arte culinaria. Ya tengo todo listo, la pizza caliente y deliciosa, la ensalada fresca y crujiente y una botella de vino tinto para celebrar. Ahora su superíndice 3 lo falta llegar a la nueva casa de Demet sin que se entere. Espero que esta sorpresa le encante. Imaginen la cara de Demet al verme aparecer con una pizza casera. Seguro que se pondrá muy contenta y agradecida. Es un gesto sencillo, pero que demuestra que me importa y que pienso copyright en ella. Llegar a la casa de Demet fue un poco más complicado de lo que pensaba. Tuve que estacionar un par de cuadras antes para no llamar la atención superíndice 3N y caminar el resto del camino con la pizza en la mano. El aroma era tan delicioso que casi me delató. Pero valió la pena el esfuerzo. Al tocar la puerta, vi la sorpresa reflejada en sus ojos. No se lo esperaba para nada. Sus gritos de alegría fueron la mejor recompensa a mi esfuerzo. Compartimos la pizza, la ensalada y el vino con sus amigos y familiares. Fue una noche increíble. Risas, buena comida y la satisfacción superíndice 3N de haber hecho feliz a alguien especial. Y bueno chicos, eso es como se sorprende a alguien con una pizza casera hecha con amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hacer esta pizza para Demet no solo fue una forma de darle la bienvenida a su nuevo hogar, sino también copyright en una oportunidad para conectar con ella a través copyright ese de la cocina. La comida tiene ese poder, ¿no creen? De unir a las personas, de crear recuerdos y de transmitir amor. En resumen, hoy aprendimos a hacer una masa de pizza casera fácil y deliciosa, una salsa de tomate auto copyright tica y ceu superíndice 3 mo personalizar una pizza con los ingredientes que nos gusten. También copyright N aprendimos que un gesto sencillo como una pizza casera puede hacer muy feliz a alguien. Y no solo eso. También copyright N aprendimos sobre la importancia de la paciencia, la creatividad y el amor a la cocina. La pizza no solo es comida, es una experiencia. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se animen a preparar esta receta en casa. Si lo hacen, no olviden compartir sus fotos en las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver sus creaciones. Me emociona ver sus pizzas. No duden en compartir sus creaciones y contarme ceu superíndice 3 moles fue. Me encantará saber copyright les pareció superíndice 3 esta idea de sorprender a Demet con una pizza casera. ¿Les gustó superíndice 3 la receta? Copyright ingredientes le pondrán ustedes a su pizza ideal? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus comentarios. Son mi mayor inspiración superíndice 3N para seguir creando contenido para ustedes. No duden en compartir sus ideas, sugerencias y experiencias. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y coman pizza. Y recuerden, la vida es demasiado corta para comer pizza aburrida. Sean creativos, experimenten y disfruten de cada bocado. Hasta la superíndice 3.